En un mundo empresarial en constante cambio, mantenerse actualizado es la clave del éxito. En Incomex tenemos más de 8 años de experiencia capacitando a líderes de las áreas de comercio exterior, fiscal, nómina y de seguridad social para un cumplimiento preciso. Solo en el primer trimestre de 2025, 4.685 profesionistas han participado en nuestros cursos, conferencias y webinars. Además, 2.848 personas han vuelto a consultar nuestros eventos en YouTube. ¿Listo para dar el siguiente paso? Participa en nuestros próximos eventos y mantente a la vanguardia para tu correcto cumplimiento. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Mi nombre es Alberto Serrano y les doy la más cordial bienvenida a esta cápsula informativa sobre expectativas de crecimiento económico correspondientes al mes de julio de 2025. Estas cápsulas mensuales son parte de la alianza estratégica entre la Asociación Nacional Incomex y Banco Base, cuyo propósito es ofrecerles una perspectiva actualizada del panorama macroeconómico nacional, así como de los factores que inciden en las decisiones financieras y comerciales de sus empresas. Antes de iniciar nuestra cápsula mensual, contamos con la presencia del licenciado Ángel Zamarrón, quien nos compartirá unas palabras sobre Banco Base. Adelante, Ángel, buenos días. Gracias, Alberto. ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Nada más comentarles, para hacer de su conocimiento, Banco Base el día de hoy estamos operando de una manera eh, normal en la parte operativa tanto de pagos nacionales, pagos internacionales. Recordarles que Banco Base es una institución con más de 40 años en el mercado, hoy en día calificados por Standard Poor's en Fitch Rating, donde somos expertos precisamente en la parte de divisas en pagos internacionales. No tenemos ninguna restricción en ese sentido por parte de las autoridades nacionales o extranjeras, donde prácticamente no se ha detenido nuestra operación. Estamos para ayudarles, para servirles. Si hubiera alguna inquietud o alguna necesidad inmediata por parte de ustedes, estamos a sus órdenes, directamente en la oficina aquí de Tijuana, Ángel Zamarrón servidor. Y nada más comentarles, manejamos más de 14 centros de servicio a nivel de la República, donde se pueden acercar en dado caso con alguna sucursal que los atienda hoy en día. Y bueno, estamos aquí a sus órdenes para cualquier inquietud o necesidad inmediata. Sin más preámbulos, le dejamos aquí con la siguiente presentación con Fernando. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Ángel. En esta ocasión tenemos el gusto de contar nuevamente con la presencia del licenciado Fernando Castellanos, analista económico en Banco Base, quien nos compartirá los indicadores más relevantes del inicio del segundo semestre de este año. Les recordamos que al final de la presentación habrá un espacio para responder sus preguntas. Pueden enviarlas en cualquier momento a través del botón de Q&A de Zoom. Sin más preámbulo, cedemos la palabra al licenciado Fernando Castellanos. Bienvenido, Fernando, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Me les comparto pantalla. Mm, Listo, ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, listo. Perfecto. Bueno, pues expectativas económicas. Como vimos el mes pasado, la verdad es que no ha cambiado mucho en respecto a la economía aquí en México. El empleo pues sigue mal, ¿no? Recordemos los, la creación de empleo creado según el IMSS No ha lleva tres cambiado, la meses. página. Está en la pantalla principal todavía. ¿Perdón? No ha cambiado de la Ah, pantalla. sí, sí, está aquí, ¿verdad? En perspectivas económicas. Ajá. Ok, sí. Perdón, más que todo les quería comentar que sí, el empleo ha caído por 3 meses consecutivos. Está en algo que no ocurría, o sea, no ocurre en México, al menos que estemos en una recesión. Entonces, probablemente México sí ya se encuentra en una recesión. Considerando otros factores como el consumo y lo demás, que lo vimos mucho el mes pasado. Pero actualmente me quiero concentrar un poco en los temas como que está un poco de moda, ¿no? Que es esto de la balanza comercial, sobre todo, obviamente, por los aranceles de Donald Trump en Estados Unidos. Esto pudiera ser un momento de oportunidad, un momento de que México pudiera salir adelante a pesar de todas las incertidumbres que hay internamente aquí en México. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco, ¿no? Estas son las exportaciones de México en lo que va del año, de enero a mayo. Como pueden ver, a pesar de que las no manufactureras muestran una caída de 7.94% respecto al año pasado, esto no suele ser tan diferente. En el 2023 teníamos una caída todavía peor, pero destaca el crecimiento de las
exportaciones manufactureras, que crece 4.82% respecto al año pasado. El año pasado tenía un crecimiento de 4.59%, entonces esto es algo positivo. Recordemos que en México el PIB, las exportaciones tienen la mayor ponderación, entonces esto pudiera ser algo positivo y mantiene ahorita mismo el crecimiento económico casi en cero, pero lo mantiene estable. Y bueno, ¿cuáles son los aranceles que tiene ahorita México? El, el primer arancel que se puso fue el 4 de marzo, el 25% por la ley IEPA, la ley por el tema del fentanilo. Fue un 25% y luego el 12 de julio, el sábado pasado, que todos nos levantábamos con la noticia de que Trump decidió poner un arancel del 30% a México. La verdad es que en la carta no viene mucho. Nosotros creemos que este arancel es un agregado, o sea, se va a subir del 25 al 30%, ¿no? De este mismo arancel del IEPA. No creemos que vaya a ser un salto, de hecho el mercado no reaccionó mal de ninguna forma, entonces nosotros creemos que va a ser así, del 25 al 30%. Esto es importante resaltar que lo que está libre de arancel, las exportaciones que están dentro del TEMEC. Esto sigue siendo el punto más clave que tiene México, con el que puede ganar competitividad respecto, obviamente, a otros países. De hecho, solo México y Canadá tienen este apartado de libres de arancel. Todos los demás países no tienen ningún apartado, ese 25% o el arancel que le haya impuesto es el arancel que va a tener que pagar en todos los productos, además de los aranceles que ya conocemos, que es el de acero y aluminio, que ese es un arancel del 50%, y el arancel del 25% de automóviles, camiones ligeros y autopartes. Aquí también, como les comentaba, libre de arancel, esto no se suman. O sea, el 50% del acero y aluminio no se le suma al 30% general. Ese arancel del 50% del acero y aluminio se cobra totalmente, pero no se le suma al 30%. En cambio, el 25% de automóviles y autos ligeros, el contenido que se hace en Estados Unidos, ese sí es libre de arancel, aparte de lo que entre el TEMEC para la parte de autopartes. Los automóviles no, pero las autopartes sí son libres de arancel. Digo, si son pertenecientes a los criterios del TEMEC, sí son libres de arancel. Aquí les pongo un poco cuáles son los respaldos con los que Trump se avala de que puede poner esos aranceles. Trump ha tenido unos problemas, sobre todo con la Suprema Corte y varios jueces en Estados Unidos, diciendo que el presidente no tiene el poder para poner estos aranceles, pero bueno, esto es algo más de Estados Unidos que todavía no se resuelve, pero pudiera llegar a resolverse de que, oye, Trump no puede poner estos aranceles. Pero hasta ahorita, esto es lo que sucede. Le dieron el sí de que vamos a revisarlo, pero los aranceles continúan. Entonces, como se pueden ver, las autopartes y los automóviles, el 33.12% es el porcentaje de exportaciones a Estados Unidos que va a tener un arancel. Y bueno, obviamente el 30% general, esto es el porcentaje. Esto fue debido a lo que se le quita por el TEMEC. Entonces el 52.84% tiene un arancel que pagar, que para el próximo 1 de agosto es del 30%. Pero bueno, con todo esto y con todos los aranceles que les comenté aquí atrás, ¿cuál es el arancel efectivo calculado? A partir del 1 de agosto, el arancel calculado de México es de 18.77%. Eso quiere decir que por cada 18 centavos, por cada dólar exportado hacia Estados Unidos, se va a tener que pagar 18 centavos de arancel. Esto, obviamente, en la teoría, ¿no? Viendo todos los aranceles, viendo cuáles son las importaciones de cada rubro, acero, automóviles, etcétera, etcétera. Es un arancel del 18.77%. Como pueden ver, México está en una posición relativamente baja. Estos países son los 35 países que más exporta hacia Estados Unidos, de donde más Estados Unidos importa. Como pueden ver, Brasil se la sacó muy mal con ese arancel del 50%. China ya tiene un arancel un poco más bajo, que hasta el 12 de agosto tiene este arancel, si no vuelve al 145%, pero el mercado prácticamente descuenta que van a llegar a un acuerdo o que ese plazo se va a ampliar. Un arancel del 145% sabe que se fregan a ambos países, tanto a Estados Unidos como a China. Y bueno, todos estos países, tenemos a México en esta posición, Canadá un poco más abajo. Y bueno, estos países, solamente excluyendo el Reino Unido, todos los demás no se ha anunciado un arancel específico. Entonces se le agrega el 10% que se tenía y por eso están en esta cantidad de abajo. Pero todos los demás
sí se les ha puesto un arancel. Recordemos, bueno, obviamente todos los países de la Unión Europea, perdón, otros países de Asia, etcétera, etcétera. Japón, de hecho, esto lo acabo de actualizar ahorita, que se llegó a un acuerdo de un arancel más bajo, entonces, bueno, ya está por acá. De hecho, estaba, creo que tercer, cuarto lugar estaba con un arancel muy alto, pero bueno, ya le ayudó a tener un arancel un poco más bajo. Pero bueno, ¿esto qué significa para México? Se supone, ¿no? Como les comentaba acá, que por cada dólar, 18 centavos se tiene que pagar. Pero esto no se ha visto muy bien en la práctica. De hecho, en mayo, estos son los últimos datos del USA Trade en Estados Unidos. México solamente pagó un arancel de 4.34%. Eso fue el arancel cobrado según los datos de Estados Unidos, ¿no? Como pueden ver, el mundial fue de 8.35. China, eso sí se les cobra lo que se les tiene que cobrar, eso no pasa nada, pero los demás países como que tienen un menor arancel al que debería de estar cobrándose. Puede ser por temas de aduanas, puede ser por temas de que capaz si es solamente una teórica de Trump de decir que que hay aranceles, pero que no se está cobrando al pie de la letra. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que solamente se está cobrando un arancel de 4.34% a los productos desde México. De hecho, si lo comparamos, la diferencia entre el arancel efectivo calculado de mayo y el arancel actual pagado, o sea, México tiene 9.39 puntos porcentuales menos a lo que lo que debió de haber pagado en mayo. Entonces, también una posición buena. De hecho, como pueden ver, solamente China pagó un arancel un poco más de lo que se supone que debería, pero todos los demás no están pagando ese arancel que se supone que debería estar pagando, que se supone que a como lo puso Trump y a como son las exportaciones de los diferentes países hacia Estados Unidos, esto no se está pagando. Entonces, pudiera ser como que es una narrativa de Donald Trump de solamente presionar a los demás países, pero al final de cuentas no se esté cobrando este arancel tan específico. Obviamente apenas van 2 meses en los que los aranceles se están poniendo bien, bien, sobre todo a nivel global. Entonces va a ser importante estar checando cada que sale los datos de la balanza comercial en Estados Unidos, ver cómo se están pagando, cómo están cobrando los aranceles y ver qué tanto, sobre todo con México, se está cobrando. Porque esto viene esta parte. Estas son las medidas de las importaciones desde México por código arancelario. ¿Qué se está pagando y qué no se está pagando? Como pueden ver, en enero lo que estaba libre de arancel era 9.26% de las exportaciones totales de México hacia Estados Unidos. Es decir, el 9.34% tenía un arancel. Uno pensaría que con todos los aranceles que ya se impusieron del 25% y del arancel del 50% y de los automóviles, esto iba a subir y la verdad es que no ha subido mucho. En los datos de mayo, el 83.92% de las exportaciones eran libres de arancel. Es decir, que solo el 16.08% se pagaba un arancel. Algo muy, muy bajo, pero que tiene sentido cuando se ve esta tabla de cuánto es lo que cuánto México pagó, ¿no? De arancel. Solo 4 centavos por cada dólar de importación. Entonces, bueno, aquí está otra gráfica, donde se puede ver un poco mejor. No ha cambiado mucho. De hecho, en abril subió tantito, pero luego en mayo volvió a caer. Entonces, esto pudiera ser como les comentaba, de que Trump pudiera tener esa narrativa. La narrativa pudiera ser a nivel global, pero sobre todo sabe que con México, pues hay una relación muy, muy estrecha en donde también le afecta a Estados Unidos. Entonces, obviamente, pudiera ser que no se esté cobrando exactamente a como se debería. Y bueno, ¿qué es en donde se está cobrando desde México? Como pueden ver, el capítulo 50 se está cobrando el 25% de un arancel, ¿no? Eso es lo que se está cobrando. Pero viéndolo más abajo, podemos ver que el artículo de hierro y acero, aluminio, y acá abajo, el vehículos automóviles son los que más se están cobrando, que eso está en línea con el 25% de arancel que tienen y el otro 25% de arancel que se tiene con los automóviles. De hecho, este 9.32% pudiera ser porque estos sí están avalados por el TEMEC, es decir, si las autopartes entran bajo el TEMEC, no van a estar pagando arancel. Entonces, este porcentaje tiene un poco de sentido. Pero, si nos vamos a esta otra gráfica de los capítulos que menos arancel están pagando, o sea, como pueden ver, o sea, hay exportaciones en donde no están pagando ni un 0.1% de arancel. O sea,
y no tiene, y la mayoría, o sea, si vemos que la contribución del TMEC es solamente del 48%, esto pues debería ser mínimo el 10%, ¿no? O sea, porque si tienes un arancel del 25%, pues el 10% mínimo tiene que estar pagando. Y esto no sucede en muchos capítulos. Entonces, esto pudiera, como les comentaba, ser la narrativa de que Trump pudiera estar cobrando ese arancel y puede que el acero y el aluminio sí se esté cobrando bien, pero en estos otros no tanto. De hecho, bueno, aquí se les puede ver los tres primeros artículos de hierro y acero y aluminio y vehículos automóviles, que son los principales, explican nuevamente, estos sí tienen su arancel cobrado, pero todos los demás como que 4%, 3%, 3%, 2%, no se está cobrando al pie de la letra de los aranceles. Y bueno, esto, como les comentaba, pudiera ser buena, una buena práctica para México, de que, pues sí, o sea, tú dime lo que quieras, Trump, pero yo, México, si no te estoy pagando arancel, pues me va a ir muy bien, sobre todo si me comparas con otros países alrededor del mundo en donde probablemente sí van a estar pagando un mayor arancel. Seguimos a lo que sigue. Esto, ¿cómo ha crecido las exportaciones de México hacia Estados Unidos? O bueno, las importaciones desde México. Como pueden ver, este capítulo 84, reactores nucleares, calderas, máquinas, todo esto, ha crecido un 25.90% en el año. A diferencia de las exportaciones de vehículos automóviles que nosotros, pues normalmente lo ponemos como que esto es lo que más se exporta hacia Estados Unidos, ha caído 23.91%. Esto es, a considerarse, sobre todo esta parte del crecimiento. Como pueden ver, son 18.000 millones de dólares. Es una variación relativamente muy alta, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que hay dentro de este apartado? Porque pues decimos reactores nucleares México. O sea, ¿cómo México le está exportando esto a Estados Unidos? Pero no, si ya nos vamos a más adentro, es la partida, perdón, 8471, máquinas automáticas para tratamiento y procesamiento de datos. Este es el que está abarcando todo el crecimiento de este capítulo. Bueno, no todo, pero la mayoría, como el 50%. Este ha crecido 108.23% en el acumulado de enero a mayo respecto a enero a mayo del año anterior. O sea, se ha duplicado las exportaciones de este componente, a diferencia de los automóviles tipo turismo, que es los autos nuevos, ha caído, algo que no solía suceder, que bueno, por los aranceles y todo este nerviosismo con Trump, pues es la razón por la que ha caído, pero tenemos un crecimiento considerable de este apartado. Este apartado, pues parece ser que es muy importante para Estados Unidos. De hecho, como pueden ver, 18.500 millones de dólares es bastante dinero. No es a diferencia de los otros donde pues hoy 982 millones, o sea, equivale mucha cantidad del producto exportado es de estas máquinas automáticas para tratamiento. Entonces, esto pudiera tener un poquito de ventaja a México de decir, oye, por aquí nos podemos ir, ¿no? ¿Por qué están creciendo tanto aquí? ¿Quiénes están viniendo a exportar esto para que México lo vuelva a exportar? O sea, ¿por qué Estados Unidos quiere tanto desde México esta parte y no esto de los automóviles como antes? No, bueno, una primera razón puede ser probablemente por el arancel del 25%, pero ¿qué es esto que se está trayendo mucho Estados Unidos desde México? Y bueno, vemos el YED, que es la inversión extranjera directa. México, digo, Estados Unidos sigue siendo pues, el principal. El 44.5% de la inversión extranjera directa viene desde Estados Unidos. Luego sigue Japón, Alemania, que estos dos países pues son prácticamente de los automóviles. Pero Estados Unidos pues, tiene, o sea, si juntamos estos dos países, todavía tiene el doble de la inversión extranjera directa aquí en México. Y bueno, como podemos ver, esta es la JET dirigida a fabricación de equipos de computación. Hay un crecimiento notable de lo que se ha invertido desde Estados Unidos. Como pueden ver, a partir del 2019, este JET ha crecido. Lleva 6 años, 5 años consecutivos de crecimiento de esta parte de computación. Entonces, como que Estados Unidos, utilizando el TMEC, ha visto que este es un buen negocio de venir a México a poner esta inversión y luego, obviamente, venderlo a Estados Unidos otra vez, que es lo que
pues son de los datos que vienen de comercio, pero que al final de cuentas pues es parte de un tratado de libre comercio de cómo funciona, ¿no? Como pueden otra vez ver, China no ha tenido tanta participación, pero sí creció bastantito en el 2024. Entonces, como que eso también da a entender que México es un buen lugar para invertir en este apartado de equipos de computación. Entonces, por ahí pudiera ser como un lugar en donde México pudiera tomar esa ventaja competitiva frente a otros países de algo que al parecer es un boom en el mundo. O sea, no están importando cualquier cosa que es un producto normal, o sea, es una fabricación de computación, todo este tema de la inteligencia artificial, todo el tema de los semiconductores, todo esto pudiera ser relacionado a esto específico. Entonces, pudiera ser algo muy bueno que a México le ayudaría en el futuro. De hecho, bueno, esto para ver cómo se ha ido los flujos en los estados, pues Baja California es el que más porcentaje tiene de esta JET, cerca del 22%, luego la Ciudad de México. Entonces, bueno, esto es nada más para ver cómo están los estados entre el flujo total desde el 2006 hasta el 2024, que es el último dato que tenemos. Entonces, la suma de todos los estados es 100%, y bueno, como pueden ver esto, y luego, pues, ya, los demás no mucho, pero bueno, estos son los estados principales en donde se está invirtiendo este, este producto. Y bueno, ahora vámonos con el sector automotriz. Como pueden ver, Estados Unidos, pues más o menos tiene una inversión bien, y en el 2024, pues no fue mucha la inversión. No es que haya caído, simplemente es la total de la inversión. No fue en comparación a los años anteriores. De hecho, bueno, Japón sí se tiene con un crecimiento notable, Alemania también, que es, os los comentaba, de por qué tenemos una dieta fuerte de estos dos países, que son principalmente por el sector automotriz, pero como podemos ver, el sector automotriz, las exportaciones hacia Estados Unidos están cayendo, siguen siendo bastantes, pero no son, están cayendo a comparación del otro que está creciendo muy por encima a lo que pudiéramos esperar. Entonces, esto pudiera ser una, como una alerta o una idea de que, oye, pues, ¿qué es lo que se está viniendo aquí a México a poner su inversión a la parte de las computaciones? Entonces, esto pudiera ser como que el, la otra pieza de que, pues, ya no son los automóviles, pero bueno, ahora nos vamos con esta parte, que pudiera ser algo, pues, muy positivo para México. Y bueno, este es cómo se está dirigida el JET de la industria automotriz en el país. Esto pueden ver Guanajuato con el 11%. Es un poco más dispersado, a diferencia de las computaciones, pero bueno, así es más o menos como están puestos. Obviamente Coahuila con sus plantas, etcétera. Y bueno, entonces más que todo con la parte del JET, lo que les quería comentar es eso, de cómo se denota desde el 2000, pues desde antes, pero en el 2024, cómo Estados Unidos ha querido estar invirtiendo en ese apartado de computaciones y cómo ahora en el 2025 se ha visto ese crecimiento en comparación con el 2024. Entonces, esto, si cumple con los criterios del TEMEC, no tendría arancel, entonces muchos pues otros países pudieran venir a querer exportarle a Estados Unidos eso, ¿no? A venderle a Estados Unidos eso, y pudiera ser una buena señal de que México pudiera aprovechar ahora una segunda oleada de nearshoring que pudiera ser ahora sí mejor aprovechada en este producto o pues en esta partida que son las computadoras y toda esa parte, ¿no? Entonces, eso pudiera ayudar a que la economía mexicana no caiga y pudiera ser pues una oportunidad para México que debe aprovecharla si obviamente quiere aprovechar esta segunda oleada del nearshoring, porque como les comentaba, México tiene ese apartado de que está libre de arancel, todo lo que esté con el TEMEC. Y hasta que Donald Trump no renegocie o no haga sus cambios en el TEMEC, no va a cambiar. De hecho, Donald Trump tiene que pedirle al Congreso de Estados Unidos a que cambie el TEMEC. Y eso no lo va a tener muy fácil, lo va a tener difícil, lo va a tener muchos lugares donde presionarle porque muchos congresistas, aunque sean republicanos, saben que dentro de su distrito hay muchos negocios que sin el TMEC se caen. Entonces, la va a tener muy difícil. No creo que vaya a renegociar el TMEC. No va a haber otro tratado nuevo. Solamente van a tener sus cláusulas, van a ver qué onda, qué no. Y obviamente van a seguir presionando a México para que, oye, si me quieres exportar, si Estados Unidos quiere importar desde México, oye, pues cumple con los criterios del TMEC. Si no, pues ahí está tu arancel.
Entonces, esta parte yo creo que es donde México tiene la mayor oportunidad y es donde las empresas deben aprovecharlo. Y bueno, nada más para terminar un poco con el tipo de cambio, este es el comportamiento de la inflación en Estados Unidos y en México. Como pueden ver, obviamente, recordando que el objetivo del Banco de México es el 3% y de Estados Unidos es el 2%. Estados Unidos ya liga 2 meses consecutivos con aceleraciones. Esto pudiera ser también un tema, ligero tema por el tema de aranceles, pero en la parte sobre todo de mercancías, hay presiones inflacionarias, presiones en los precios, sobre todo en este componente que pudiera seguir creciendo porque pues Trump sigue poniendo más aranceles. Entonces, si sigue así, probablemente la inflación en Estados Unidos vaya a subir tantito más, la Fed va a decidir no recortar la tasa, entonces la tasa va a permanecer alta. Pero en México también no hemos tenido tan baja esa inflación. Banco de México se ha recortado la tasa, pero parece ser que ya va a ser mucho más lenta en recortarla en lo que resta del año. Entonces, ese diferencial todavía pudiera beneficiar a México. Como pueden ver, al cierre del 2024 todavía el diferencial era de 550 puntos base. Ahorita mismo ya está solo en 350 puntos base. Perdón, ahorita con la expectativa del cierre de este año, la diferencia solamente sería de 350 puntos base, pero todavía es una diferencia pues notable y que ha beneficiado a México obviamente en esta parte del tipo de cambio. Entonces, como pueden ver, bueno, esto es lo que ha sucedido más o menos. Julio se ha mostrado una depreciación, apreciación. De hecho, tocamos mínimos no vistos desde agosto del año pasado. Esto suele ser normalmente normal en julio. De hecho, en julio el peso tiende a apreciarse, pero es sorprendente que siga apreciándose a pesar de todo el nerviosismo de los aranceles y todo lo que ha anunciado Trump y demás cosas. Entonces, esta apreciación pudiera seguir un poco hasta agosto. Ya después nosotros creemos, o sea, no se va a apreciar tanto, va a regresar posiblemente a los niveles del 19 pesos por dólar, pero tampoco va a subir demasiado por esto mismo de el diferencial de tasas. Igual, o sea, bueno, nosotros tenemos una expectativa un poco optimista con Estados Unidos de que van a recortar 2 veces la tasa de interés en 25 puntos base, pero pudiera llegar a pasar que, oye, la inflación o que Trump decida ya no va a haber aranceles o los aranceles van a ser muchos menores, no va a haber presiones inflacionarias y la Fed decide ahora sí a recortar la tasa como, pues de manera rápida. De hecho, esto pudiera ocurrir, o sea, si los aranceles no tienen su presión, las presiones inflacionarias en un tiempo prolongado, porque el tema ahorita de la Fed es que, sí, no, o sea, hay un arancel, entonces, ¿qué tanto va a subir el precio de tal cosa? No, pues puede ser una subida nada más repentina. Recordemos que la inflación es el cambio de los precios constantes. Entonces, si solo sube en una ocasión el precio y luego ya se mantiene en tal, la inflación, pues no, o sea, solo va a subir un mes, pero no se va a mantener alta por el resto del año. Entonces, eso es lo que la Fed espera que suceda con los aranceles. Y si Trump decide todavía disminuir los aranceles y no hay presiones inflacionarias, la Fed va a recortar y va a recortar muchísimo. Entonces, el diferencial de tasas pudiera todavía ayudar a que el tipo de cambio siga todavía más a la baja. Pero bueno, ese es un escenario muy, muy optimista. Todavía la Fed tiene mucho nerviosismo con el tema de los aranceles. De hecho, ya hay oficiales que esperan que no recorte la tasa de interés en el año. Y obviamente, pues eso le pudiera pegar un poco al tipo de cambio, sobre todo si Banco de México decide pues, seguir recortando la tasa de interés. Y bueno, esto es todo. Les agradezco mucho por tenerme aquí. No sé si hay dudas. Fernando, pues digo, básicamente yo creo que por aquí hay una pregunta, dice buenos días, nos puedan decir de manera rápida por qué el peso se suele apreciar en julio. Muchas gracias por el tiempo. Pues yo creo que es más como una medida estacional de que los mercados no hay mucho cambio en los mercados, hay poca volatilidad, sobre todo en los temas de julio. Recordemos que obviamente en Estados Unidos hay el 4 de July, entonces hay poco movimiento en el mercado. Ahorita este mes ha sido un tema inusual por obviamente todo el tema de Trump, todos los comentarios, la imposición de aranceles a diferentes países. Obviamente que el 1 de agosto pues ya va a empezar los aranceles, entonces julio obviamente ha estado un poco más cargado, pero normalmente no suele ser así. Suele haber muy poca volatilidad que pues obviamente al peso
le ayuda un poco esa parte de que no haya tanto nerviosismo a nivel global, entonces se mantiene con esa apreciación. Y otra pregunta dice, ¿a qué se contribuye la apreciación del peso mexicano y cuándo se espera que vuelva a bajar? ¿Vuelva a apreciarse más o Ajá, a a apreciarse, ajá. más apreciarse? Pues le digo, yo creo que lo importante va a ser en este tema de diferencial de tasas. Todavía hay un poco de nerviosismo porque obviamente si la economía de Estados Unidos va no tan mal, pero va un poco mal, el dólar se debilita y el peso también pues hace que, no que se fortalezca, pero se aprecie frente al dólar, ¿no? Ujú. Esto lleva, de hecho, o sea, esta apreciación del peso, pues más que todo ha sido completamente el debilitamiento del dólar por el tema de Donald Trump con Powell, que eso genera mucho nerviosismo, sobre todo de que si no hay un banco central independiente en un país tan grande como Estados Unidos, prácticamente el dólar pudiera pues desaparecer. No, obviamente no creo que vaya a suceder tan así, pero sí debilita un poco al dólar y eso hace que el peso se aprecie. Y eso es lo que ha estado pasando pues en estos meses de apreciación, ¿no? Este debilitamiento del dólar por todo el tema de Trump. Pero eh, si ocurre un debilitamiento económico todavía mayor en Estados Unidos, en donde, oye, capaz si Estados Unidos ya hay una recesión, el tipo de cambio pudiera levantarse otra vez a 19.50 pesos por dólar, porque ya genera un nerviosismo de que la economía de Estados Unidos va mal con riesgo de recesión, entonces obviamente a México le va a afectar y eso genera esta alza del tipo de cambio. Pero si no sucede eso y se mantiene con ese pues que no va tan mal, pero pues un crecimiento ligeramente por debajo del 1% en el año del 2025. Posiblemente todavía veamos esta tendencia y sí, obviamente Trump tiene que conseguir con lo mismo y que no ataque directamente a México, porque ya sabemos que los ataques a México pues sí tienden a subir el tipo de cambio. ¿Alguna estimación para el cierre de este año y el próximo? Yo creo que para este año el peso sí va a alcanzar a depreciarse otra vez, sobre todo que el Banco de México pudiera seguir recortando más la tasa que la Fed, entonces pudiera regresar a los 19 pesos por dólar. Yo que este año sí cierren 10 pesos por dólar, tampoco es una depreciación tan elevada. Y para el siguiente año va a ser muy importante los temas de la revisión del TEMEC, si es que se revisa o qué va a decir Trump con esto. Si vemos que México se está aprovechando con este tema de los aranceles, pudiera mantenerse igual en 19 pesos por dólar y no depreciarse todavía más de los 20 pesos por dólar, a pesar de que Trump continúe con una narrativa un poco más dura con México. Dice, ¿se proyecta alguna afectación económica por la amenaza de restricciones aéreas de Estados Unidos? Mm, Afectación económica así tan fuerte, no, pero genera un poco de nerviosismo, sobre todo en las relaciones que tienen Estados Unidos y México. Yo creo que más que todo pudiera ser esa parte del nerviosismo que pudiera tener esa afectación en el tipo de cambio, pero la parte económica yo no creo que vaya a afectar tanto. O sea, en general no creo que vaya a tener o sea, México ya está mal y no creo que vaya a tener como perdón, su impacto así directo de que no, pues esto fue por el tema de los aviones. No creo que vaya a suceder. ¿Cómo afecta el diferencial de tasas México-Estados Unidos el tipo de cambio? El diferencial, entre más el diferencial, obviamente el peso se va a apreciar más, ¿no? Al Ujú. menos que ocurran eventos, por ejemplo, este evento que ocurrió acá, ¿no? O sea, aquí, no sé, todavía ven mi pantalla. Ah, no, ya no la ven, Sí, perdón. sí. Ah, perdón, no sé, no. Bueno, en julio del año pasado, pues en junio del año pasado el peso estaba en 16 pesos por dólar por el gran diferencial de tasas. Ujú. La razón por la que se comenzó a depreciar fue por todo el nerviosismo político que sucedió aquí en México y aparte de que Donald Trump iba a entrar al poder, entonces todo eso hizo que el tipo de cambio se volviera a subir. Pero Ujú. como este nerviosismo ya bajó y ya todavía ven otra vez el nerviosismo en tasas, el peso vuelve a apreciarse. O sea, bueno, además de que el dólar se ha debilitado bastante por el tema, como les comentaba, de Donald Trump y Estados Unidos. Pero bueno, ese diferencial de tasas ayuda a la apreciación del peso que pudiera seguir. También hay que tener muy en cuenta en Japón que probablemente con todo esto, digo, la próxima semana va a haber junta de política monetaria de Japón y puede que no suban la tasa, pero en la siguiente ocasión puede que sí suban la tasa y puede que haya un salto en el tipo de cambio por lo mismo, por todos estos efectos de carry trade que suceden con
con divisas como el yen japonés y el peso mexicano. ¿De cuál sería la estimación de la renegociación del TEMEC con tasas arancelarias bajas pero no libres de ellas? Pues yo no creo que, o sea, yo creo que Trump va a mantener esa narrativa en todo su mandato. Yo creo que a Trump sabe que no le conviene meterle los aranceles completos a México. Entonces yo creo que va a decir, está bien, tienes tu arancel, pero si entra bajo los criterios del TEMEC no va a tener arancel. Entonces yo creo que al final de cuentas eso va a terminar obviamente favoreciendo a México y también a Estados Unidos, pero por debajo de la manga, ¿no? O sea, como que Trump dice que sí hay aranceles hacia México porque nos están tratando mal y todo, etcétera, etcétera. Pero sí va a tener esa parte de que, pues oye, con lo del TEMEC no va a estar, no va a tener este arancel que, pues al final de cuentas, pues sí, o sea, como les comentaba, les ayuda a la economía de Estados Unidos. Otra pregunta dice, ¿qué riesgos enfrenta la industria maquiladora si el peso continúa apreciándose frente al dólar? ¿Y cuáles serían las estrategias adecuadas para mantener la competitividad en las exportaciones sin generar presiones inflacionarias o riesgos de una devaluación abrupta, como ocurrió Mm, con el sexenio de Peña Nieto? de Peña Nieto. Pues sí, la verdad es que, o sea, el peso, yo no creo que el peso se vaya a apreciar así que tú digas mal. Entonces yo creo que obviamente el tema de las coberturas y el tema de aprovechar que el tipo de cambio pues ya prácticamente se va a mantener este nivel. O sea, no creo que, digo, puede suceder. Todos sabemos el, el eslogan este de que el peso baja por las escaleras pero sube por el elevador, ¿no? Entonces, Sí. eh, Trump puede decir cualquier barbaridad y el peso otra vez ya está en 20 pesos por dólar, ¿no? Entonces, pues obviamente a los exportadores les afecta, pero pudieran verse beneficiados por este tema de que pues el arancel no está tan alto en comparación a otros países en México, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos pudiera ir por ahí. Bien, dice, ¿qué repercusiones a largo plazo tendría el aumento de tasas de Estados Unidos a largo plazo, tanto en su economía como en la nuestra? Un aumento en las tasas, pues yo creo que sí va a tener una afectación, sí tiene una afectación muy grave, sobre todo recordemos que la economía se mueve conforme a las expectativas, ¿no? Sobre todo en los precios. ¿Por qué la Fed decide no recortar las tasas? Porque tienen esa expectativa de que la inflación pudiera aumentar. Entonces, si, aunque la inflación esté en 2%, si ellos piensan que la inflación en los próximos 6 meses va a llegar a 4%, la Fed va a subir sus tasas. Entonces, si tenemos esa expectativa, no, de que ahorita, bueno, la Fed va a estar recortando las tasas, pero luego de repente cambian esa narrativa de que la Fed pudiera subir las tasas, pudiera haber una contracción económica muy, muy grande y pudiera llevar a una recesión en Estados Unidos. Por eso la Fed por eso normalmente los bancos centrales tienden a ser muy, muy ligeros a la hora de hablar y a la hora de mencionar sus expectativas porque hay cambios y el cambio en el sentimiento del consumidor. Ahorita, por ejemplo, con todo el tema del Trump y los aranceles, el consumidor se siente como que se está acabando el mundo. Y eso ha generado que el PIB en Estados Unidos, pues prácticamente se contrajera en el primer semestre, no solamente por las importaciones, sino también por el consumo. ¿Por qué? Porque el consumidor en Estados Unidos se sintió como que lo están amenazando y decidió, ¿sabes qué? No voy a consumir. ¿Por qué? Mejor ahorro para pasar este problema, ¿no? Que al final de cuentas, todavía en Estados Unidos no se ha visto este problema al pie de la letra, pero el consumidor ya sabe o tiene esa expectativa de que pudiera suceder. Entonces, si le dices que van a volver a subir las tasas, la economía se puede contraer otra vez y ahora sí caer en una recesión en Estados Unidos. Entonces, la Fed tiene que ser muy delicado en ese aspecto de mantener ahí como que las expectativas muy ancladas de la inflación y no, o sea, que no se vayan a largo plazo, porque si en el largo plazo me dicen que la inflación va a estar en 3%, pues la Fed va a ser restrictiva y va a mantener su tasa ahí 3 años, ¿no? Ujú. Sí, sí. Entonces ahí tiene que ser muy, muy importante en ese aspecto. Fernando, ¿alguna recomendación ya para cerrar que tengas sobre este panorama? Recomendación. Eh, no, pues sobre todo con lo del tema del tipo de cambio, yo creo que como les comentaba, o sea, el tipo de cambio ya, bueno, al menos en mi perspectiva, no va a estar, no va a bajar tanto y, pero se va a mantener en niveles estables. Obviamente con Trump uno nunca sabe, pero el nivel pues, de ahí de 19 pesos por dólar más o menos yo creo que es como el anticipado para que cierren este año.
Entonces, esa es mi recomendación, que se mantengan como que en esos niveles. Pues muchas gracias, Fernando. Con esto llegamos al cierre de esta cápsula informativa. Agradecemos su participación y los invitamos a seguirnos atentos en nuestras redes sociales y canales de comunicación, donde encontrarán los detalles sobre nuestros próximos eventos e información clave para el cumplimiento normativo y la toma de decisiones estratégicas. También los invitamos a escuchar nuestro podcast de Radio Incomex, donde cada semana compartimos nuevos episodios con contenido útil y actualizado. Pueden encontrarlo en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music. Agradecemos nuevamente al licenciado Fernando Castellanos y a Banco Base por su valiosa colaboración. Muchas gracias nuevamente, Fernando. Que tengas un excelente día y un excelente día para todos. Saludos.